Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Muy buenas noches, soy Walter Heredia Martínez, uno de los fundadores de 2051 más Perú, Suya y Pacha. Nuestro nombre tiene dos términos en quechua, Suyay, que significa esperanza, y Pacha, que significa espacio, lugar, territorio. Con ello queremos indicar que estamos convencidos que el Perú puede convertirse en un país mejor, en un lugar, en un territorio de esperanza. Y 2051, porque apostamos a que en los próximos 30 años y más podamos construir ese país mejor que todos los peruanos deseamos. Y lo vamos a construir con el liderazgo de una nueva generación de jóvenes, comprometidos con el Perú y con el cambio. Pueden encontrar más información de nuestro colectivo en nuestra página web www.2051suyaypacha.org y en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Bienvenidos a todos ustedes a esta nuestra segunda videoconferencia con un espacio de diálogo, de intercambio de ideas de manera plural, con pensamiento crítico y libre, de tal manera que ayude a formar esa nueva generación de jóvenes que nos van a ayudar a construir el nuevo Perú. A nombre de los fundadores de este colectivo, que venimos de la generación de los 70 y de los 80, estamos aquí con varias décadas vividas, pero con el mismo entusiasmo, el mismo compromiso y la misma pasión por el Perú de nuestros años mozos. Quiero agradecer la presencia de ustedes, los jóvenes que nos acompañan esta noche, pero también de los no tan jóvenes, y de manera muy especial la presencia de Carolina Crivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, así como de David Tuesta, quien ha sido ministro de Economía y Finanzas en nuestro país. Carolina, David, gracias por estar con nosotros, muy bienvenidos a compartir este espacio con los jóvenes de nuestro país. Antes de darle la palabra a nuestros ponentes, queremos presentar un video muy corto que va a dar una muestra de lo que es nuestra identidad, nuestra marca como colectivo. Y este video corto quiere presentar experiencias muy prácticas de cómo realmente podemos construir un país mejor. Por eso a esta sección le hemos denominado Construyendo el 2051, cómo ser mejores peruanos. Estarás
Estarás de acuerdo conmigo que el papel que estamos viendo es negro. ¿De acuerdo, Miguel? No, Carlos, estás equivocado. El papel es blanco. No, el equivocado eres tú. Míralo bien, es negro. Caramba, Carlos, ¿acaso no ves que es blanco? Blanquísimo. Revísalo bien. No, estás muy equivocado. El que no lo está mirando bien eres tú. Es negro, negrísimo. Ya pues, no seas imbécil. Míralo bien. ¿No te das cuenta que es blanco? No, huevón, carajo, es negro. Súper negro. Ya, lo que pasa es que tú todo lo ves negro, como todo lo tuyo. Ya, seguro. Lo que pasa es que tú, como eres blanquito y pituco, todo lo ves como tu preferencia de raza y piel. Carlos ya me tiene cansado, la verdad ya no sé cómo tener la discusión con él, una discusión. Uy, carajo. También tenía negro. Uy, chucha, tenía blanco. Tenía blanco. Tengo que disculparme, Carlos. Tenías razón, el papel también tenía negro. Discúlpame. Yo también debo reconocer que tú tenías razón. Lo siento, el papel también es blanco. Disculpa aceptada, Carlos, como tú aceptaste la mía. Pero déjame decirte algo, yo parecería muy blanquito, muy pituco, pero yo soy provinciano. Nací en Chincha, en un distrito muy cerca del Carmen. Como sabes, un lugar en esa provincia que está lleno de afrodescendientes. Adoro la cultura negra y por último y más importante, soy hincha de la Alianza. ¡Arriba Alianza! Qué curioso. Yo, por ejemplo, soy afrodescendiente, pero nací en Miraflores. Y aunque parezca raro, soy hincha de la U. Carlos y yo somos amigos y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Con este video hemos querido mostrarles cómo un diálogo puede descarrilarse fácilmente. Por ello, queremos compartirles algunos elementos que consideramos importantes para que un diálogo sea eficaz y efectivo. Por ejemplo, debes estar siempre dispuesto a ponerte en los pies del otro, del contrincante. Debes estar dispuesto a mirar las cosas desde la perspectiva del contrario. Para dialogar, trata siempre de exponer tus ideas con argumentos y usando datos sólidos, reales, verificados. No te bases en chismes y siempre valida tus fuentes de información. Trata de mantener tu mente abierta y ser humilde. Recuerda que uno puede estar en la posición equivocada y errar es humano. Está muy bien que seas apasionado de tus ideas y que quieras defenderlas, pero debes ser siempre tolerante y respetuoso. No necesitas ofender ni usar insultos o agresiones para atacar las ideas de otros. Eso solo te descalifica a ti mismo. No te guíes por las apariencias. Trata de mantener la objetividad. Dialoga con argumentos y con ideas. Recuerda que en el diálogo, idealmente las dos partes ganan, porque se llega a una mejor idea o a un proyecto que debería recoger lo mejor de ambas partes, y por tanto a un nivel de mayor consenso y de aceptación. Aunque podría ser válido concluir que se está de acuerdo en estar en desacuerdo, creemos que la verdad difícilmente se encuentra en un extremo. Por lo tanto, practica el diálogo, todos ganamos con él. Practica el diálogo, todos ganamos con él. Un buen diálogo puede hacer que 1 más 1 dé más de 2. Ustedes nos ayuden a responder la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo más urgente? Pero también, ¿qué es lo más importante desde una mirada estratégica del país? Y sobre todo, nos ayuden a buscar oportunidades de cambio, oportunidades de esperanza, donde nuestros jóvenes puedan contribuir a cambiar esta situación que vivimos. Les pido también a los que están participando que a través del Facebook, del chat del Facebook, puedan ir elaborando sus preguntas y por favor indiquen a quién dirigen las preguntas mientras se desarrollan las exposiciones y el panel. Muy bien, dicho todo este preámbulo, vamos ahora sí a poder escuchar a Carolina Crivelli, reiterando nuestro agradecimiento. Por favor, Carolina, empezamos con la primera ronda de 10 minutos. Gracias por tu participación.
Gracias, Walter, gracias a todos por la invitación. Realmente un gusto poder acompañarlos esta tarde. Un gusto estar en un panel con David. Para los jóvenes estudiantes de universidades que nos acompañan, David y yo hemos sido compañeros de carpeta en la universidad, nos hemos sentado juntos, hemos hecho exámenes juntos, hemos estudiado, hecho trabajos, nos hemos reído mucho también, hemos sufrido un poco en algunos momentos. Y es sumamente interesante encontrarnos también en un panel como este, como no voy a decir cuántos años, pero un montón de años después de la vida universitaria. Así que cuando se sienten, ojalá puedan volver a sentarse físicamente en un salón de clases con sus compañeros, piensen que quizá el compañero al lado va a llegar a ser ministro como David. Sobre sus preguntas del país que necesitamos, que podemos construir, que tenemos que construir para adelante, para salir de esta múltiple crisis, ¿no? Tenemos una crisis en la cual se superponen muchas crisis a la vez. Creo que hay tres cosas en las que yo quisiera referirme. Lo primero es que tenemos que asegurarnos que asumimos la responsabilidad ciudadana que nos corresponde de elegir mejor a nuestras autoridades. Y esto no quiere decir solamente que vayamos a votar, que cumplamos con el deber cívico de participar en las elecciones, sino que lo hagamos a conciencia, evaluando bien a quién le estamos dando nuestro voto. Si elegimos nuevamente mal, si elegimos un Congreso que toma acciones disparatadas, que agrava en vez de resolver crisis, si elegimos un partido para que gobierne el destino del país los próximos 5 años, que no tiene los equipos técnicos, que no tiene un plan, que no tiene una idea clara de cómo lo va a hacer, si elegimos un presidente que no es capaz de generar los pactos que se van a necesitar para un mínimo de estabilidad política los próximos 5 años, podemos hacer muchas cosas interesantes desde la sociedad civil, desde el propio sector público, y van a ser nuevamente pequeños pasos positivos que probablemente no logren construir el país que queremos. El país que queremos es un país de todos y todas. Es un país complejo, con dificultades, ¿no? Y necesitamos asegurar que la conducción de ese país complejo y lleno de dificultades es clara, es fuerte, y que todos somos responsables de ello. Por eso mi primera invitación es: inviertan el tiempo que sea necesario en explorar bien quiénes son los candidatos, en definir cuáles son las líneas rojas que ustedes no están dispuestas a aceptar en un candidato, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca podría votar por un candidato que tiene una acusación por violencia de género, de ninguna manera. Entonces yo sí me leo de los candidatos que me parecen interesantes su hoja de vida. Hay portales como el de transparencia.org.pe donde están todas las características de los candidatos. Exploren, analicen, cuestionen a sus candidatos, porque a quienes ustedes y nosotros pongamos en el Congreso, en la presidencia, van a ser con quienes vamos a tener que trabajar. Entonces, lo primero, responsabilidad absoluta, ejercicio ciudadano, elegir bien, elegir mejor, seamos muy responsables. No es broma y nuestro voto no es una gracia. Nuestro voto nos hace partícipes y responsables. Lo segundo, y unido al tema de elegir bien, es que hay que discutir mucho. Y discutir implica dialogar, ¿no? Y ese es el segundo tema, y creo que ustedes como colectivo lo tienen por delante, y es sumamente importante. Somos una sociedad que dialoga poco, que pelea mucho, pero dialoga poco. Tenemos esta falsa noción de que sentarnos en un diálogo es para ganarle al otro, es como una competencia, es como un contrincante, ¿no? Y yo tengo que ganarle al otro convenciéndolo de mi punto de vista, cuando en realidad el ejercicio del diálogo es escuchar al otro, es entender el punto de vista del otro, es ponerse en los zapatos del otro y generar, incluso con desacuerdos, un consenso, un acuerdo, ¿no? Podemos tener ideas distintas, podemos tener visiones distintas, y tenemos que lograr poder generar algún acuerdo que sea mínimamente satisfactorio. Esa es la única posibilidad de construir políticas públicas duraderas, con diálogo. No negando la opinión del otro, no negando los conocimientos del otro, todo lo contrario. Si no, no vamos a poder avanzar.
Y lo tercero, antes de hablar un poquito de pobreza en los minutos que me queden, que es el tema sobre el cual yo creo que tenemos mucho por hacer, capitalizando lo que hemos aprendido, pero también reconociendo la enorme tarea que tenemos para adelante, es que tenemos que reconocer que todas estas crisis que están sucediendo, la de salud, la económica, la política, la social, la ético-moral, como ustedes plantean, tienen un sustrato importante en las enormes desigualdades que tiene el Perú. Y en la medida en que no enfrentemos las desigualdades, las múltiples desigualdades, que además se entrelazan y se refuerzan entre sí, ¿no? Esas crisis no van a poder ser superadas del todo. Lo que nos ha mostrado el año 2020 es que muchas de las desigualdades estructurales que afectan a la vida social y económica del Perú se refuerzan y se han expandido generando mayores desigualdades. La brecha urbano-rural en las posibilidades de los niños de acceder a la educación virtual, el impacto negativo sobredimensionado que ha afectado a las mujeres, que les ha impedido, las ha sacado más rápidamente de las actividades generadoras de ingreso y les ha puesto una sobrecarga en las tareas de cuidado, hacen que la distancia entre las oportunidades de superar la crisis entre hombres y mujeres sea cada día más grande, ¿no? Y para eso necesitamos no solamente enfrentar esas desigualdades, sino asegurarnos que las medidas que queremos implementar para enfrentar las crisis, ¿no?, tomen en cuenta que los efectos de la crisis son diferenciados dependiendo de a quién nos estemos refiriendo. Dicho eso, como parte primera de mi intervención, mis primeros 5 minutos. Mis segundos 5 minutos los quiero dedicar a hablar del tema de la pobreza. El Perú es un país que avanzó muchísimo en reducir su pobreza. En el año 2005, 55% de los peruanos vivían por debajo de la línea de pobreza, que es un umbral de pobreza bajísimo, ¿no? Alguien que vive justo encima de la línea de pobreza no es una persona que está bien, que puede hacer lo que quiera. Es una persona que con las justas puede sobrevivir con lo mínimo, ¿no? El porcentaje de peruanos que estaba debajo de esa situación era 55% en el 2005. Más de la mitad de los peruanos y peruanas. En el 2019 eran 20%, una enorme reducción, además con un cambio sustantivo en la conformación social de nuestro país. Y eso es un éxito innegable. Ahora todos nos latigamos diciendo cómo es posible, esa reducción de pobreza era precaria, no era buena, no fue suficiente, y sin duda no fue suficiente y tiene enormes precariedades, pero fue un proceso sumamente exitoso. En el 2020 la pobreza seguro ha subido entre 5 y 7 puntos porcentuales, vamos a regresar a la situación del 2010, del 2011 quizá, y eso es un retroceso tremendo, que con un poco de crecimiento económico, con el rebote económico que vamos a ver probablemente este año, eso se va a reducir en buena medida, pero van a haber algunos grupos, justamente por las desigualdades de las que hablábamos, que no se van a recuperar. Y entonces tenemos que tomar acción para que la recuperación sea más inclusiva y permita que todos vuelvan a una senda de reducción de pobreza. Eso exige que cambiemos algunas de las estrategias, pero sobre todo exige que repensemos cómo enfrentamos las situaciones de pobreza y dejemos de pensar que con acciones puntuales y aisladas resolvemos la situación de pobreza de aquellos peruanos en mayor vulnerabilidad. Lo que necesitamos es plantearnos una política mucho mayor, más sistémica, ¿no?, de reducción de pobreza que contemple un sistema de protección social amplio. David seguro va a hablar del tema de pensiones, que es uno de los temas fundamentales, que incluya programas de inclusión económica, inclusión productiva, empleabilidad para que las familias más vulnerables accedan a ingresos, que incluya una agenda de inversión pública y privada para asegurar infraestructura mínima y servicios públicos y privados de calidad al alcance de las personas con mayor vulnerabilidad. Estas 4 cosas tienen que suceder juntas: protección social, servicios de calidad, infraestructura y programas de inclusión económica o inclusión productiva. Tienen que suceder todos juntos. No basta con que hagamos una de esas partes bien para que veamos un resultado sustantivo en la reducción de pobreza. La pregunta del millón es ¿quién lo va a hacer? ¿No? Claramente el MIDIS, que es un buen logro
en el Perú, que tengamos un ministerio como el MIS, no puede ocuparse de todas esas opciones. Puede ser un actor importante, puede ser un actor central, pero necesitamos una mirada muchísimo más sistémica que involucra al Estado peruano y un compromiso del Estado peruano. Gracias, Carolina. Excelente tu reflexión. David, por favor. Personal, trasladan ustedes en el ámbito social, empezamos a cuestionarnos cuando vemos resultados que no nos satisfacen o que nos encontramos realmente en un hoyo, pues nos planteamos preguntas de si lo que hemos venido haciendo durante 10, 20, 30 años tiene sentido, ¿no? Y si debiéramos orientarnos o hacia otro camino, o si debiéramos retomar el que teníamos anteriormente y quizás revisando y planteándonos de repente algún afinamiento, ¿no? Respecto a cómo se venían trabajando las cosas. Pero bueno, yo quería comenzar por lo principal, ¿no? Que era retomar esta introducción que había dado Carolina, ¿no? Recordando nuestros momentos de universitarios, ¿no? Yo creo que Carolina ha definido bastante bien lo que significa las esperanzas. En todo caso, cuando uno es joven se plantea ideas, se plantea objetivos, se plantea una serie de cosas y eran parte de las discusiones que teníamos cuando éramos estudiantes, ¿no? Con Carolina somos, porque no nos vemos fuera por la distancia, pero lo fuera no nos vemos tan seguido como cuando éramos estudiantes, hemos compartido muchísimo, ¿no? Hemos estudiado, pues, no sé, creo que casi todos los cursos hemos coincidido con Carolina, casi todos. Y una de las cosas que me ha hecho recordar es que alguna vez hemos hecho un trabajo sobre crecimiento y pobreza. Me acuerdo que presentamos en alguna materia que llevamos con otra gran profesora que hemos tenido y que creo que coincidimos tanto con ella, que fue Janina León en su momento. Y de alguna manera lo que estamos discutiendo hoy tiene que ver también con esta dicotomía, ¿no? De este crecimiento económico que hemos sido el modelo durante muchos años de no sé si llamarlo milagro, pero de una dinámica de la cual creo hemos obtenido resultados importantes y con una relación muy fuerte respecto a lo que ha significado la reducción de la pobreza. Ya retomando directamente este tema, Carolina mencionó la disminución que hemos enfrentado en términos de pobreza durante las últimas décadas, digamos, con algunos baches, pero de manera más acelerada, durante principios del 2000 hacia finales del 2010, 2011 probablemente fueron, o hacia el 2000, sí, yo diría 2011 sobre todo, fueron quizás el periodo de mayor pendiente, ¿no? De reducción. En el siguiente quinquenio, yo creo que se continuó también bastante bien, con muy buenas políticas que ayudaron a abordar algunos de los problemas que ya se observaban en estos momentos de la necesidad de acompasar mejor lo que era la dinámica de crecimiento con políticas redistributivas. Y luego hemos tenido algunos años algo malos, ¿no? Con una combinación de factores que quizás valdría la pena reflexionar en algún momento. Pero esta relación de crecimiento y pobreza yo creo que es bastante importante y no deberíamos verlo como aspectos o como líneas separadas. Yo creo que tienen un vínculo bastante fuerte. Yo creo que hay bastante literatura. Ya saben que en economía no hay consensos absolutos. ¿Cómo se llama? Siempre cuando uno encuentra un paper que justifica una cosa, van a encontrar 2 o 3 que dicen algo completamente diferente. Pero de alguna manera, tratando de encontrar cierto consenso, digamos, en lo que se ha revisado entre esta relación crecimiento económico y pobreza, digamos, autores por lo menos diversos, ¿no? Digamos, quiero plantear, por ejemplo, uno que es más heterodoxo dentro de los ortodoxos, que es el caso de Danny Roderick, por ejemplo. Él encuentra una relación muy cercana, ¿no? En lo que significa crecimiento económico y pobreza. Casi 70-80% de crecimiento económico sostenible, digamos, explica en gran medida lo que es la reducción de la pobreza. En su momento, otros autores también que han trabajado en esa relación más en el ámbito ortodoxo, quizás como Rabalion, tiene un paper muy bonito con Chen también, que encuentran esta relación muy cercana entre ambos, ¿no? Entonces, yo creo que y de hecho, ¿no? El propio Banco Mundial en algunos de sus modelos, cuando uno ve
sus estadísticas, ¿no? De la relación crecimiento y pobreza, recoge, si no me equivoco, también esta explicación de la reducción de la pobreza que va de la mano con alrededor de un 70%, ¿no? Y el otro componente de reducción de la pobreza son las políticas redistributivas, ¿de acuerdo? Que tampoco debemos olvidarnos de ello, ¿no? Porque al final, estos elementos que ha señalado Carolina de estas desigualdades, ¿no? Que uno encuentra, o a veces uno se fija en el número agregado, ¿no? De lo que ha significado reducción de pobreza y desigualdad también, que también ha mejorado. Pero cuando uno empieza a desgranar las cifras a nivel geográfico, a nivel de vulnerabilidades específicas, algunas señaladas por Caro, uno empieza a ver que las cosas no son tan bonitas como aparece en el número agregado. ¿Esto significa que las cosas se han hecho mal? No, yo creo que justamente en ese ámbito ya más focalizado, más micro, donde debimos haber seguido trabajando por sus efectos multiplicadores, creo yo, sobre el ámbito de la economía política, son más grandes. Nos viene generando esta discusión que tenemos al día de hoy y con cuestionamientos respecto a cambios de fondo, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el ámbito de cambios de esta discusión del cambio constitucional, ¿no? Que más allá de los aspectos de creencias o si la Constitución pues, debe o no debe por razones no económicas, yo ahí no quiero entrar, pero habría que pensar, digamos, si eso realmente, por ejemplo, va a generar un cambio real en estos objetivos que queremos como país, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí es donde nos falta trabajar mucho más, en el ámbito micro, donde justamente el rol del Estado yo creo que es central y es donde más falencias claramente hemos mostrado, ¿no? Si uno ve un ranking de los típicos rankings, ¿no? Que hay, que tiene el Banco Mundial o que realiza el World Economic Forum, que son los dos más o menos citados, ¿no? Perú siempre aparece rankeando mal, ¿no? Justamente, y hace tiempo, todos estos aspectos relacionados a calidad del Estado, desempeño, marco institucional, el ámbito de corrupción, el ámbito moral, ¿no? Paper, digamos, cuando estos estudios que dan vergüenza, ¿no? Justamente hablando de una de las preguntas, ¿no? De la crisis moral, ¿no? Y uno ve en estos estudios de evolución de billeteras, ¿no? Y Perú aparece en el último lugar, ¿no? Cosas de este tipo que te hacen pensar, caramba, tanto crecimiento para seguir en esto, ¿no? Y al final estas cositas tan simples de estos experimentos, como el de la devolución de billeteras, que aparecemos creo últimos o penúltimos de 40 países, pues después, claro, dices, pues lo que estamos ahí viendo con una vacuna, o con vacunas, refleja justamente esta crisis y dificultades que no hemos logrado solucionar, ¿no? Yo creo que el gran, centrándome en los ámbitos de largo plazo, yo creo que el corto plazo va a ser importante discutirlo, a ver si lo comento en los siguientes minutos, pero simplemente para cerrar en el ámbito de largo plazo. Yo creo que es central trabajar en el contrato social. Esto que suena tan amplio y también al mismo tiempo profundo y al mismo tiempo tan vacío, yo creo que es central, ¿no? Es definir cómo queremos, cómo construir esta relación, este contrato social, ¿no? Entre lo que es Estado y sociedad, ¿no? Y al final, como ustedes saben, el Estado al final es un ente, digamos, que resulta de los propios acuerdos de privados, ¿no? De privados conviviendo en sociedad, ¿no? El concepto de sociedad tiene una combinación entre lo individual, pero evidentemente lo individual no puede convivir, por algo estamos en una sociedad. Eso implica que debemos establecer justamente estos límites entre lo que son mis deberes y derechos como individuo, y que yo creo que de alguna manera esto ayuda, es parte del motor, digamos, de lo que significa crecer. Tienes otro elemento que significa los deberes y derechos como sociedad, ¿no? Y yo creo que en esa parte aún no terminamos de definir, ¿no? Cómo es que debemos actuar, cuáles son los límites, ¿no? Y ahí es justamente donde requerimos esa pata de la ecuación, que es el Estado, que nos debe ayudar a colocar esas líneas que permite justamente avanzar como individuos y como sociedad. Este balance es justamente el que se requiere encontrar.
Y Caro yo creo que apuntó bastante bien ya en las bases. Al final, oye, ¿cómo se va a gestionar esto? Depende en gran medida también en cómo elegimos, ¿no? a los que nos van a gobernar. Y ahí pues tenemos, yo creo que el día de hoy también, un reflejo de nuestra crisis, ¿no? Basta ver básicamente los candidatos que tenemos, y yo no sé si soy pesimista, pero si sigo la metodología de Carolina, de ver la hoja de vida de cada uno, pues no terminaría, creo, votando por ninguno, honestamente. O sea, yo no sé qué tanto nos puede ser. Hay que buscar otra metodología, Carolina, para elegir, porque realmente es lo que tenemos hoy en la cancha, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una crisis completa en todos los ámbitos, ¿no? Y que al mismo tiempo nos significa un enorme reto a futuro, ¿no? Entonces, cierro esta primera intervención sin dar respuestas concretas. Sí quisiera yo abordar más adelante algunos de los puntos que ha señalado Caro más de manera específica sobre aspectos de corto y largo plazo en términos de políticas de crecimiento y evidentemente las políticas redistributivas, ¿no? Que más allá de qué tanto explica cada uno el concepto de reducción de pobreza, yo sí creo que los ámbitos de redistributivos sí tienen un efecto multiplicador importante para dar esta amalgama que requiere la sociedad, ¿no? De integración, que creo que es lo que nos ha terminado nos ha faltado completar, ¿no? En este proceso que ha habido cosas buenas, ¿no? Muchas gracias por ahora. Muchas gracias, David. Ahora vamos a entrar a la segunda ronda, donde cada uno de ustedes tendrá 5 minutos. Yo, por favor, les quisiera reiterar que en la complejidad de las dimensiones que ustedes nos han señalado en sus análisis, nos pudieran ayudar a los jóvenes a ver dónde priorizamos, dónde los jóvenes deben focalizar su aporte, esta generación, para revertir esos diferentes elementos que ustedes nos han compartido. Carolina, por favor, te escuchamos. Gracias, Walter. A ver, en la línea de comentario de David, quisiera planteárselos de esta manera, ¿no? Siempre nos ponemos a discutir ya, si hay que crecer o hay que redistribuir. Hay que hacer las dos cosas, señores. No hay ninguna opción al respecto, ¿no? La pobreza solamente va a bajar en un contexto de crecimiento, sin duda. ¿Cuánto explica el crecimiento de la reducción de pobreza? En el caso peruano varía mucho, porque hay muchos hogares que solo con crecimiento pueden reducir sus niveles de pobreza, porque tienen infraestructura, porque están en las grandes ciudades, porque acceden a un empleo rápidamente. Bien, check, crecimiento. Pero mientras más excluido es el grupo que nos interese, el crecimiento aporta menos en la reducción de su pobreza, porque necesita ser complementado con acciones de políticas redistributivas, que no son programas sociales, que son políticas que permiten a estas familias tomar las ventajas de ese crecimiento, ¿no? Y esto puede ser la carretera, el puente, el túnel, el programa de capacitación, el programa de apoyo alimentario que les permite utilizar sus recursos para capacitarse, para invertir, para generarse ingresos, ¿no? Yo miré hace unos años cuánto explicaba el crecimiento de la reducción de pobreza de grupos, por ejemplo, tradicionalmente más excluidos, ¿no? De los pobres rurales, ¿no? Y el aporte del crecimiento a la reducción de la pobreza rural era decreciente en el tiempo y era mucho menor que el aporte a la reducción de la pobreza urbana. En la pobreza urbana, como decía David, de 70-80% de la reducción de pobreza urbana se explica por el nivel de crecimiento. Entonces, si uno crece mucho, la pobreza urbana cae mucho. En el caso de la pobreza rural, ya es como 60% nomás, es explicado por el crecimiento. Pero la caída, por ejemplo, de la pobreza de las poblaciones con ascendencia indígena que viven en la sierra del Perú, ¿no? Solamente la reducción de su pobreza se explica como en un 50 o 40% por el indicador de crecimiento, porque se necesitan otras cosas. Y entonces el mensaje de fondo es, no nos inventemos falsas dicotomías, aquí hay que hacer todo y hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que entender bien el problema, hay que
identificar cuáles son las mejores prácticas para enfrentar esos problemas. No tenemos que inventar el agua tibia todo el tiempo, y en eso el rol de los jóvenes es muy importante, ¿no? Para exigir que no estemos inventando el agua tibia ni contándonos estas historias fantásticas de que hay un programa que lo resuelve todo y hay un ministro que tiene una idea genial. No, señores, el ministro con la idea genial puede ayudar un poquito, pero en realidad hay que hacer un montón de trabajo menudo, menos espectacular, con menos show, pero más de trabajo cotidiano. Y lo tercero es que necesitamos mucha innovación, mucha innovación. Innovación que nos permita hacer más con menos, que nos permita hacer más rápido, que nos permita llegar a esos que son más difíciles. Porque como bien decía David, en el Perú, trabajar pensando en el promedio peruano no sirve para nada, ¿no? No podemos seguir pensando que en el Perú todos usamos la misma talla de terno y que a todos nos queda bien y cómodo para ir a trabajar usar terno. Porque no es verdad, ¿no? Ese terno que le queda bien al promedio, le queda bien a un par de señores, pero no le queda bien a las señoras, no le queda bien a los agricultores, no le queda bien a los más pobres, ¿no? Y entonces tenemos que asegurarnos que haya ropa adecuada para todos los peruanos. Y eso exige que dejemos de pensar en estas soluciones que siempre se llaman balas de plata, que no existen, ¿no? Y creo que el mensaje para ustedes, que son los jóvenes, los que van a tomar las riendas de lo que hay que hacer, es: se necesita hacer primero lo más importante, que es ponernos de acuerdo en qué queremos hacer. Y no estar todos haciendo pensando que nosotros tenemos la solución. Tenemos que trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo tenemos que aprender primero a conocernos, a respetarnos, ¿no? Termino porque ya pasaron mis 5 minutos diciendo: seguramente revisar las hojas de vida de los que se postulan al Congreso es deprimente. No tenemos grandes candidatos, pero por lo menos yo estoy segura que voy a votar por candidatos que tengan 2 características. Uno, que sean honestos, ¿no? Que digan la verdad, que no sean rateros, que no hayan sido corruptos, que no le hayan pegado a nadie en su familia, que no se hayan robado nada. Pero segundo, que estén en un partido que tenga una agenda programática, parlamentaria y de gobierno mínimamente creíble. Esos partidos que nos ofrecen que lo van a arreglar todo en 6 meses, claramente nos están engañando. Entonces, no perdamos el tiempo con esos partidos, ¿no? No se trata solamente de las personas, sino de los partidos. Porque cuando, incluso usando nuestro voto preferencial, votamos por alguien, estamos también votando por su partido, ¿no? Entonces, pongámonos en lo mínimo de lo mínimo, lo básico. Que sean honestos, ¿no? Que no sean violentos, que no tengan estos anticuchos en su historia, y que estén en un partido que ofrezca una agenda parlamentaria de gobierno mínimamente creíble, sensata, que no nos ofrezca que nos va a resolver todos los problemas, que nos va a dar trabajo a todos, que nos va a hacer felices a todos, porque eso no es verdad, ¿no? Alguien que nos diga que se va a poner a chambear y que nos va a escuchar, creo que sería muchísimo más que suficiente para la expectativa que David también ha planteado sobre el futuro de nuestros gobernantes. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Excelente tu reflexión. Ahora, para cerrar, David, por favor, tus últimos 5 minutos y luego entramos al panel con los jóvenes. Adelante, David. Gracias, Walter. La primera, yo creo que Carolina ha dicho todo lo importante. Yo voy básicamente a comentar algunas cositas, apéndices de lo que creo que Carolina ha transmitido bastante bien en esta última reflexión. Primero, yo creo, para los jóvenes, no perder el optimismo, ¿de acuerdo? Respecto a que el sistema político que tenemos, y ya sabemos que necesita muchísimo por mejorar, no perder el optimismo de que algo bueno puede salir. Pero para esto, este ingrediente que comenta Carolina es importante, ¿no? Intentar elegir bien, más allá de que el menú es bastante maligno, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer todo este esfuerzo. Usted que está joven tiene más optimismo que yo, al menos. Yo todos los días me levanto diciendo voy a ir a votar, voy a ir a votar, voy a ir a votar. Estoy convenciendo, ¿de acuerdo? Pero ustedes, por favor, tienen que, de ustedes depende, digamos, qué cosa podemos generar, ¿no? Que, porque de las personas va a depender la agenda
que nos tenemos que plantear. A ver, yo diría que importante, el largo plazo no se puede ver lamentablemente sin el corto. Y yo creo que vamos a tener, o quien tenga que gobernarnos, o la agenda para construir ese largo plazo, va a requerir tomar acciones relativamente audaces y responsables, que puede también parecer una dicotomía un poco rara, pero para buscar justamente este equilibrio, que yo creo que es importante intentar mantener, ¿no? Este equilibrio entre crecer, porque sin crecer no se puede redistribuir, y redistribuir porque tiene que formar parte de este proceso, tenemos que tratar de configurar un círculo virtuoso entre estos dos elementos. Y claro, plantear programas, incluso el que significa que no es asistencia, porque asistencia no vamos a requerir de todas maneras recursos para ello, dadas las condiciones en que nos encontramos. Pero incluso pensando en aquellos programas que, como los que menciona Carolina, fundamentalmente tratar de dar oportunidades, que hay muchos programas, digamos, que tienen efectos multiplicadores relevantes, van a requerir financiamiento. Y ahí vamos a encontrarnos con un primer reto, ¿no? Este reto entre la disciplina que te imponen los mercados, sigo hablando del corto plazo, ¿no? Que ahora se resume todo en este famoso riego país, que querramos o no, es nuestra institución, ¿de acuerdo? Porque los mercados, de alguna manera, somos un país emergente, nos terminan disciplinando lo que podemos hacer. Vamos a ver cómo jugamos con ese límite para utilizar los recursos públicos necesarios para ayudar a dar soporte a este crecimiento. Ya sé que en el discurso como responsable de cualquier ministro de Economía se plantea este tema de la limitación de los recursos. Yo creo que va a ser necesario moverse un poco en esa línea en el ámbito presupuestario, ¿no? Porque si no, solamente confiando en la dinámica del ámbito privado no va a ser suficiente. ¿Okay? Ese aspecto del papel, del rol de lo fiscal post-COVID va a ser importante, ¿no? Atrás tengo acá a mi amigo Keynes, ¿de acuerdo? Va a haber que recurrir de alguna manera a él. Hoy quizás los efectos de la política keynesiana son más complejas con shocks de oferta y demanda que tenemos actualmente, pero post-COVID seguro que debe ser importante, hay que tener recursos para ello, para la parte, creo yo, los programas más del ámbito redistributivo. Y luego está el otro aspecto que es igual de complicado, ¿no? Es dónde tengo yo aquellos elementos que me pueden ayudar a crecer rápidamente. Y claro, cuando volteamos, nos encontramos otra vez con complejidades, ¿no? Porque uno diga rápidamente, mira, precios de la minería están subiendo, se viene un megaciclo de crecimiento en commodities, más inversión minera, y ya sabemos en otras circunstancias que nos encontramos ahí, ¿no? En otra pelea, cada lado con sus puntos de vista y con sus discrepancias, ¿no? Entre la minería y las comunidades, ¿no? Algo vamos a tener que hacer ahí porque querramos o no, querramos renunciar a ello, querramos construir un modelo de crecimiento diferente, que yo creo que es importante, evidentemente, ¿no? Tratar de tener una matriz productiva distinta, la minería está ahí y tenemos que echar de mano, no renunciar a ello. Entonces hay que buscar salidas por ese lado. Otras salidas ya de corto o mediano plazo, estamos ya en el ámbito regulatorio, más en el ámbito de este elefante que tenemos presente, que casi no lo hemos mencionado, este elefante de la vidriera, que es la informalidad y el mercado laboral. Algo también tenemos que hacer con ello, porque ahí tenemos otra disputa, otra pelea, yo no sé si válida o tonta, pero que es evidente, ¿no? Tenemos un mercado laboral, que hay problemas en el ámbito más productivo, en el ámbito de educación, en el ámbito de capacitación, estas falencias que tenemos como históricas que hacen que hayan problemas por ese ámbito y que explican quizás la informalidad en el mercado laboral, la falla del Estado, por supuesto, también, pero tenemos un elemento de costos laborales que es inevitable discutir y inevitable abordarlo, ¿no? Yo por ejemplo, a mí me gusta ver un programa económico serio cuando ese tema no se toca aquí,
por ejemplo, porque es un tema peleagudo, ¿de acuerdo? Pero cuando te comparan en el Perú, el 70% de la contratación, el estudio del BID, ese número que tengo en la cabeza, para contratar, hay un 70% que significa un coste, un costo, ¿no? De contratación, pues algo anda mal, ni que seas y que estés entre los primeros más costosos en la región, pues algo anda mal, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Bajar salarios? ¿Bajar? No, pero hay que buscar alguna. La cosa no es fácil, pero hay que comenzar entendiendo algunos problemas como estos que nos lastran, lamentablemente. Queremos construir programas de protección social. Pues vamos a tener que ver ese tema de los costes. ¿Quién lo va a financiar? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Los programas que tenemos actualmente, y nadie discute el tema de protección social, se discuten los temas de manera fragmentada. Pensiones, salud, pero separados. Nadie se ha sentado a poner todos los temas sobre la mesa, es decir, en la parte académica, teórica, por supuesto, ¿no? Pero en la práctica nadie ha dicho, oye, vamos a ver el tema de manera concreta, cómo se está financiando esto, a ver si la CPS es un esquema realmente tal cual está puesto, está realmente pensado para una economía como la peruana, y de repente no hay otra manera de ver esto, pero de forma integrada con todos aquellos riesgos que tú quieres cubrir de las personas, ¿no? Los principales riesgos de una sociedad, pues es, como sociedad, ¿no? Es que caigas enfermo, que te mueras, que dejes a tu familia sin sustento, que caigas en pobreza en vejez, que pierdas tu empleo, ¿no? Tenemos que intentar ver estos elementos de manera conjunta y no desintegrar. Yo creo que parte del problema, por ejemplo, con el tema de los costos laborales, está por ahí, ¿no? El tema de los costos o sobrecostos, cargas, como quieran llamar. Es un tema que también se requiere discutir. Y nuevamente, el tema del diálogo es importante. Yo, lamentablemente, pues, tengo que poner este balance entre optimismo y también pesimismo, pues veo muchos extremos, ¿no? Lamentablemente, Bien, yo lo David. que tengo miedo, como está la cosa, es ver que se está desenvolviendo un escenario donde las soluciones debieran ser en el centro, pero los votos se están definiendo hacia afuera. Veamos cómo esto se va definiendo, porque vamos a requerir un escenario de consenso si es que queremos salir de esto, ¿no? Gracias. Gracias por la participación de nuestros dos jóvenes panelistas. Ellos van a hacer dos preguntas a cada uno de nuestros expositores y van a tener 5 minutos para hacer la pregunta y poder tener también la respuesta de los expositores. Quiero pedirle a los panelistas que sean muy directos en su pregunta y también a nuestros expositores que puedan ir de manera directa a la respuesta respetando los tiempos que hemos planificado. Vamos a empezar con Ángela Castro. Ángela es una de las jóvenes que seleccionamos de esta iniciativa de 43 jóvenes. Ella es de Lima, vive en el Callao, estudia en la Universidad Católica y aspira pues a ser una ingeniera geóloga. Ángela es una joven que nos ha compartido su pensamiento sobre la importancia que este país, que es diverso y plural, las minorías, los grupos vulnerables sean en particular respetados, haya la equidad de género y también pues que podamos tener un aprovechamiento sostenible de los ricos recursos naturales que tiene el Perú. Ángela, bienvenida, buenas noches, gracias por estar contribuyendo en esta videoconferencia y por favor, tu primera intervención a los expositores. Adelante, Ángela. Muchas gracias, Walter. Buenas noches con todos y todas. Mi primer comentario es hacia Carolina Trivelli. Mencionaste que la recuperación económica debería ser inclusiva, que debería tener protección social, servicios de calidad, infraestructura. Realmente en estos tiempos, especialmente en la pandemia, hemos visto marcadas muchas diferencias entre las personas, vemos muchos privilegios. Mi comentario va en torno acerca de si la desigualdad está relacionada con la informalidad, ya que sabemos que hay muchos peruanos informales. ¿Crees que es prioridad reducir este número de informales? ¿Y es realmente cómo se haría?
¿Contesto, Walter? Sí, por favor, Carolina. Ya, a ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo reducir la informalidad? David ya lo planteaba. La desigualdad tiene mucho que ver con la informalidad, porque claramente la informalidad es parte de los resultados de una sociedad altamente desigual, donde unos pocos acceden a un empleo con un conjunto de protecciones que cuestan un montón, como dice David, y la mayoría sálvese quien pueda, ¿no? Haga como mejor pueda, pasando por el lado de todo. Esa informalidad tiene sus ventajas, ¿no? En momentos de crisis es muy flexible, es muy permeable y permite a muchas familias encontrar una tabla de salvación en ausencia de oportunidades en un mercado formal. Pero creo que aquí parte de lo que deberíamos hacer para repensar la discusión sobre formalidad e informalidad es que tenemos que comenzar a pensar en la formalidad de una manera distinta, menos legalista, menos asociada a regulaciones sobre el tamaño que tienen que tener pues, los comercios o el número de meses que uno tiene que haber trabajado con determinado tipo de contrato, para comenzar a pensar en procesos más de formalización, digamos, de hecho, ¿no? Todos deberíamos estar haciendo transacciones digitales para dejar huella de todas nuestras transacciones y en base a esa huella respecto a qué tipo de transacciones comerciales con nuestros familiares hacemos, poder tener una idea clara de cuáles son nuestros niveles de actividad económica y con eso definir acceso a determinados servicios, a obligaciones tributarias, etcétera, y armar una ruta de formalización, digamos, a partir de acciones como esa. Creo que tenemos que ser mucho más inteligentes que seguir discutiendo que ser formal quiere decir cumplir con unas reglas que alguien ha definido previamente y tenemos que ser mucho más creativos. Creo que tenemos que sacar la discusión de reducir la informalidad para convertirnos en formales, cuando lo que tenemos que hacer es crear una nueva formalidad, ¿no? Que sea mucho más inclusiva, que respete mucho más de dónde venimos, ¿no? Y que sea mucho más pertinente a la situación de desigualdades que enfrenta nuestra sociedad. No va a ser perfecto, no va a ser súper fácil, pero me parece que eso es bastante más creíble que pensar que todos vamos a pasarnos a tener un trabajo con todas las protecciones y con todos los permisos de todos los municipios y de todas las entidades públicas regulatorias. Creo que eso está francamente quizá en Disneylandia y no en el futuro del Perú. Así es, tiene mucha razón y nos hace pensar a todos los peruanos. A veces decimos ya que todos sean formales, pero no pensamos en la realidad realmente en la cual viven todos nosotros, en la cual viven diferentes peruanos. Tenemos que pensar más allá de nuestros privilegios. Ya. La siguiente y tenemos pregunta... que reconocer, Ángel, antes solamente decir una cosa, y tenemos que reconocer que hay acciones relacionadas a la vida en el mundo de la informalidad a las que empujamos a muchos peruanos. No les damos opción de que entren en la posibilidad formal. No es una elección entre los vivos y los que prefieren la formalidad, sino también en que muchos solo tienen la opción informal. Exactamente. Muchas gracias, Carolina. Adelante, Ángela. La pregunta es para David Tuesta. Usted hizo un comentario acerca de que en la economía nada está dicho, que hay varios autores que interpretan situaciones de diferente manera. No es como la ingeniería en la cual todas las cosas están bien dichas y son exactas. En torno a eso, quisiera comentarle acerca de una propuesta que leí que usted realizó, me parece que el año pasado. Esta proponía una reforma del sistema de pensiones, que mencionaba que se debía dar una pensión ciudadana para todos los peruanos, en la cual ellos reciban 200 soles mensuales. ¿Por qué reafirmó esta reforma, no? ¿Por qué piensa que esta situación sería beneficiosa para todos los peruanos y cuáles serían sus ventajas? Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que no hay nada absoluto en este tema. Yo siempre, cuando hago alguna propuesta, siempre en principio pongo pros y contras sobre la misma. Y que permita al mismo tiempo luego discutirse con otras y tratar de encontrar alguna línea de consenso
En este ámbito particular, sobre todo de lo que significan las pensiones o no contributivas o solidarias, ¿de acuerdo? Que es más o menos como se define a este tipo de instrumento, ¿no? Para intentar dar cobertura y disminuir los riesgos de envejecer. A ver, acá nos encontramos bajo dos argumentos, ¿no? Ojo, que este fue un tema que hemos venido discutiendo bastante, ¿no? Es el tema entre ir con un esquema solidario pequeño y al cual hay que ir haciendo crecer poco a poco en función a la disponibilidad de recursos con los que contamos, uno, dos, viendo también con mucho cuidado, digamos, que no signifique desincentivos para aquellos que contribuyen, es decir, por ejemplo, plantear una pensión solidaria no contributiva de 1.000 soles, pues entramos ahí ya en competencia o en distorsiones, ¿no? Respecto a lo que sí que creemos, ¿no? Porque podríamos no creer en el ahorro, ¿no? En los aportes contributivos, ¿no? Entonces, claro, el tema de 200 soles era un tema aspiracional, en principio, y que más o menos mantenía un límite de lo que debería ser esta pensión para un ciudadano. Lo siento, ya estamos ahí en el límite. Ponte a pensar que ahora las pensiones proporcionales que se están pensando para el ONP con 10 años de aporte están más o menos en 220 soles. Ahí estás ahí entre lo que es contribuir y en lo que es dar una pensión. Poco dinero, pero ese es el nivel en el cual nos manejamos en el país. O sea, yo no quiero entrar al concepto de si esto es pensión digna o no es digna, ¿ya? Porque acá entramos ya a una discusión interminable. Pero sí, este aspecto de dar, y ahí tengo la propuesta, de ampliar o universalizarla, sí creo que ayudaría a brindar por lo menos algún tipo de sentirnos todos como ciudadanos en principio, de que no hay distinción respecto a aunque sea pequeño, a recibir como mínimo una determinada cantidad de recursos, ¿no? Evidentemente, no recibiéndolos aquellos que tienen algún tipo de pensiones por el ámbito contributivo, ¿no? Pero esto requiere financiamiento. Esto venía de la mano de ver el tema del IGB, ¿no? Para mí el impuesto de más amplia base, en el cual de alguna manera toda la sociedad más o menos participa, sí, con sus problemas seguramente de alguna regresividad que pueda tener detrás, ¿no? Respecto a quién paga más y quién paga menos respecto a los ingresos que genera. Que más allá de que hayan bienes exonerados dentro del IGB, no deja de ser, con algunas compras, tener alguna carga regresiva sobre todo para los colectivos de menores ingresos, pero tiene su beneficio relevante e importante para la sociedad. Pero tiene que ir siempre de la mano presupuestal, ¿no? Y dos, respetando el tema del límite que implique no implique distorsiones dentro de la economía, ¿no? Pero era una capa, ¿no? Dentro de las capas necesarias que se tienen que completar en el ámbito del propio ahorro, ¿no? Y ahí, cuando entramos al propio ahorro y entramos a algunos problemas, nos encontramos de cara directamente contra el problema de la informalidad, ¿no? Entonces ahí también se requiere trabajar con un poquito más de detalle y creatividad del tema, ¿no? Gracias, muchas gracias, David. Ahora, desde el Callao, nos vamos a la hermosa Cajamarca, a la provincia de Jaén, donde está Javier Ceballos. Javier Ceballos es un estudiante de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, estudió secundaria en un colegio de alto rendimiento, y Javier es un joven que está muy interesado en el futuro político y la institucionalidad del país. Por eso es que él nos ha compartido su reflexión sobre la necesidad de un cambio de constitución, de que se retome la bicameralidad y que, como mencionó Dani, se construya un nuevo pacto político-social. Creo que son reflexiones muy importantes de parte de Javier, a quien le doy también la bienvenida. Y adelante, Javier, con tus comentarios o preguntas. Bienvenido a esta reunión. Gracias, Walter, gracias David y Carolina. Son muy claras sus apreciaciones, muy reales para discutir, como decía Carolina, discutir pero dialogando. Empiezo
mi pregunta dirigida a Carolina y considerando las encuestas, todo el tema político. Hemos visto en la última encuesta de Ipsos que entre blancos y no precisa, 29% en estas elecciones del 2021. Mientras que en el 2016, si recordamos, a la que llevaba la delantera tenía más de 20%. Entonces, esto nos hace reflexionar sobre cuál es la situación de nuestros representantes, cómo se ha roto esta relación y considerando también la situación de la democracia, porque tampoco podemos dejar de lado la reflexión sobre nuestro sistema político que el año pasado, en mi opinión, fue duramente golpeado constitucionalmente y violando todos los derechos humanos, el respeto a la población. Entonces, ¿cómo queda nuestra democracia, Carolina, y cómo recuperar esta confianza con los representantes? Sí, tienes toda la razón, Javier. La situación de estas elecciones es una situación muy difícil y muy riesgosa. Claramente, no solamente todavía hay un porcentaje muy alto de indecisos o de personas que están evaluando votar en blanco o viciado, sino que sabemos ya en la historia de nuestras elecciones que un porcentaje muy importante, como 40% de la gente, decide por quién votar en la última semana. Muchos de ellos en la cola para ir a votar. Y de nuevo, insisto, tenemos que hacernos responsables de lo que implica nuestro voto, ¿no? Y creo que el mensaje es, pensemos bien por quién vamos a votar. Es un derecho votar en blanco, votar viciado, votar por lo que mejor nos cae, pero seamos responsables al hacerlo, seamos conscientes de qué es lo que está en juego. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestra democracia no se va a resolver con un líder con 20, con 30%, ni con un líder fantástico que aparezca, porque desgraciadamente la estructura de nuestros partidos, de nuestro sistema democrático, viene de un proceso de mucha fragilidad, ¿no? Y de una crisis muy grande. Creo que a lo que tenemos que aspirar es a que quienes lleguen al final de la carrera, a la segunda vuelta, y quienes entren al Congreso, que va a ser nuevamente un Congreso muy atomizado, con muchos pequeños grupos, el desafío no va a ser cómo va a imponer sus ideas, sino cómo va a construir pactos. Y en ese desafío hay una oportunidad, que es la oportunidad que planteaba David. Tenemos que llegar a ciertos acuerdos. Y esos acuerdos no son solo de los políticos, son aquellos acuerdos que la sociedad civil, la gente en la calle, la gente en los medios, la gente en los distintos espacios de decisión, ¿no? Le exija a estos gobernantes poner en esos acuerdos, ¿no? Hay que tener claro cuáles son las cosas que como sociedad no estamos dispuestas a aceptar y cuáles son las cosas en las que necesitamos que se exija una prioridad. Entonces el desafío, dado lo que viene en las elecciones, es la construcción de pactos, es la construcción de acuerdos. Y para eso es la política. La política no es para destruir a tus enemigos, no es para beneficiarte del poder. La política es para negociar, es para construir plataformas que te permitan hacer cosas. Y para eso necesitamos elegir a quienes puedan sentarse a dialogar, quienes puedan establecer pactos con la transparencia y la rendición de cuentas mínima que toda la sociedad les va a exigir. Lo que vimos en noviembre de todos los jóvenes y no tan jóvenes en las calles es una muestra de que la sociedad peruana ya no va a aceptar cualquier liderazgo sí o sí, ¿no? Y tenemos que por eso asegurar que se den estos pactos. Esa es la única alternativa que nos queda en un espacio de tantísima fragmentación en el cual hay que construir las reformas políticas e institucionales para ir consolidando. Yo coincido contigo que la bicameralidad debería estar en la agenda a futuro. Gracias. ¿Sí? Bien, Sí, adelante, tu pregunta, gracias. David. Sí, gracias Carolina, muy claro en esta necesidad que los politólogos y los medios en la academia también estamos pendientes de cuáles son los cambios que necesitamos. Y
hablando de pactos, pacto, bueno, viene de Leviatán, de Hobbes, luego Rousseau con el contrato, y Luke también, que son contractualistas. Tenemos que hablar del contrato social, que también lo habla David Tuesta, y debería estar dentro de la discusión el cambio de constitución, porque se ha criticado mucho, justo con esta pandemia, se ha criticado mucho un rol muy subsidiario del Estado, que no ha podido, para algunos, una crítica, por ejemplo, aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que, por ejemplo, permite monopolios, y lo vemos en la práctica, que había un capitalismo no competitivo, en palabras de Alberto Vergara, por ejemplo, con Odebrecht. Entonces, hay serios cuestionamientos. Y la parte política, de hecho, o sea, hemos visto que una mayoría del Congreso domina, hemos visto también a un Congreso designando a un presidente como si fuéramos un sistema parlamentario, pero bueno, tenemos la figura ahí, tenemos un ceviche, como dicen muchos constitucionalistas. Entonces, el debate, David Tuesta, ¿debe iniciarse respecto al cambio de la Constitución? A ver, el debate ya está sobre la mesa, ¿no? Quieras o no, ¿ok? Yo, en principio, por ejemplo, yo estoy del lado de los que creen que la Constitución actual pueden cambiarse artículos específicos, ¿no? No es necesario hacer un cambio constitucional, pero no puedo negar el hecho de que es un tema que está colocado sobre la agenda y hay que debatirlo, ¿no? Varios partidos políticos lo han colocado como parte de su programa, y yo creo que lo que va a tocar en su momento, cuando alguien lo plantee, es justamente debatir sobre cómo canalizar ese debate. Pero más allá de si cambio o no cambio de constitución, yo creo que al final, donde está el consenso es que todos coincidimos en que debe haber una nueva forma de organizarnos. La pregunta es si la constitución actual permite justamente llegar a los objetivos y a resolver los problemas que nos estamos planteando, por ejemplo, o si el cambio de constitución va a solucionar con una varita mágica todos esos problemas de los cuales estamos comentando. Por ejemplo, en el tema de subsidiariedad del Estado, ¿no? Yo creo que bajo la constitución actual hay mucho que se puede hacer desde el ámbito del Estado. Yo no sé si la subsidiariedad realmente el cambio de ese artículo va a cambiar. Porque al principio uno debería plantearse en primero los roles fundamentales que tiene el Estado con la Constitución, si realmente lo has podido hacer y si la Constitución te ha limitado a hacer ello. Yo creo que esa es una pregunta. Yo no quiero responder y decirte si sí o si no, pero yo desearía que se hiciera una evaluación real respecto a que con la Constitución actual, ¿no? ¿Qué tanto ha sido esto un corset para que el Estado provea adecuadamente seguridad a la población? Para que el Estado provea adecuadamente, con la regulación y supervisión adecuada, educación de calidad. Para que con esta Constitución también, con lo que te permite poder apoyar, digamos, a un mejor pacto y a un mejor desarrollo de las instituciones, normas, leyes, poder judicial, etc. A mí no me queda claro de que si yo voy a permitir ahora de que haya un rol, por ejemplo, de Estado empresario, ¿no? Más fuerte ahora, eso realmente me va a solucionar el problema. Hay las primeras prioridades como rol del Estado, desde mi punto de vista, se podían y se pueden hacer con la Constitución actual, pero ni siquiera se han hecho. ¿Qué seguridad tengo yo o qué seguridad tiene el ciudadano de que ahora, permitiendo, por ejemplo, con la construcción de una línea de bandera, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto que se está discutiendo ahora, realmente ese es un tema que yo quiero atender primero antes de otras prioridades que tenemos. Entonces, yo lo que digo es, mira, ok, me parece estupendo tener ese debate, que existe y que se vea con claridad, pero primero yo creo que es importante que alguien valore, digamos, que si una nueva constitución hizo cambios en los artículos específicos, realmente va a permitir un cambio, ¿no? Y si la constitución actual lo permite o no.
Yo creo que lo que tenemos ahí dentro del debate y quiero recoger ahí algunas de las cosas que ha dicho Carolina, aunque de repente no se ha referido directamente al tema constitucional, es al tema de las balas de plata, ¿no? Estas soluciones fantásticas que creen que se van a solucionar de pronto, ¿no? Entonces, yo no sé si este tema de cambio de constitución va a solucionar este tema. Seguro, digamos, que si hay apoyo en su momento va a satisfacer algún tipo de no sé, de sentimiento, ¿no? Que la gente, por el motivo que fuera, quiere, pues, que sea otra constitución. Pero este es otro tema, ¿no? Yo estoy hablando ya del impacto económico, del impacto de crear una mejor sociedad. Si realmente vamos a conseguir ello con este objetivo que estás planteando, ¿no? Pero en fin, ¿no? Yo creo que el tema merita, ya está puesto sobre la mesa, merita pues un debate. Ojo que eso no es un tema nuevo, ¿no? Este tema ya se planteó en un momento también a principios de este siglo, ¿no? El tema se fue difuminando, creo que no se terminó de absorber completamente este debate, pero si está sobre la mesa, pues habrá que recogerlo y habrá que debatirlo bien, espero. Correcto. Muchas gracias, David, Javier. Vamos a entrar a la última ronda de preguntas de nuestros dos panelistas jóvenes. Debo decirles que tenemos un importante número de consultas y preguntas de los participantes. Entonces, por favor, tratemos de acotar esta última ronda para dar oportunidad a todos los que están participando en esta videoconferencia. Adelante, Ángela, por favor. Mi última pregunta va relacionada al tema de salud, ya que es una crisis que también mencionamos, que está presente y la hemos visto mucho más estos últimos años. El año pasado y este año ha sido terrible. Quisiera hacer esta pregunta abierta a David o a Carolina, quien desee contestarla. Quisiera saber qué piensan ustedes, ¿por qué nuestro sistema de salud es uno de los más deficientes, a pesar de que se haya visto un crecimiento económico durante los últimos 30 años? David, ¿quieres? Bueno, yo puedo comentar Dale, algo. Ese es un claro ejemplo que podemos atar con la pregunta que hizo Javier previamente, ¿no? Nadie te impide, la Constitución no te impide integrar los sistemas de salud, ¿de acuerdo? Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene justamente el sistema de salud es su dislocamiento, ¿no? Crear un sistema bajo un marco de trabajadores formales y tener otro esquema bajo un marco, digamos, que se ha ido ampliando, yo creo que con las mejores intenciones, pero de repente de manera desordenada y generando entre ellos incentivos y desincentivos, ¿no? Y que al final todo termina, en mi punto de vista, siendo recursos destinados para un buen objetivo, pero un gran porcentaje desperdiciados, ¿no? Donde no hay suficiente control respecto a los objetivos, ¿no? De cada sol que se invierte en salud, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en gran medida el problema va por ese lado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no, y luego tienes esto, y como todo sucede también en el ámbito del sector público, ¿no? Tampoco está definido claramente los recursos necesarios que se requieren para atender los problemas de salud, ¿no? Tienes ahí un tema respecto tienes un presupuesto altamente rígido, muy salarizado también en gran medida, que está bien porque tienes que pagar, y ahora se entiende que tienes que pagar, remunerar adecuadamente a tus médicos, a tus enfermeros, y no lo están tampoco. O sea, tienes una combinación ahí entre recursos y objetivos que aún no consiguen alinearse, ¿no? Tienes un elemento también de las capas y coberturas que cubres con el sistema, ¿de acuerdo? Hay coberturas en las cuales está excedido, hay coberturas en las cuales está deficitario. En todo lo que es salud preventiva, por ejemplo, se puede canalizar mayores recursos respecto a capas que quizás se deberían cubrir
de otra manera, porque al final tenemos recursos escasos. Entonces, ahí, por ejemplo, como te digo, en esta fragmentación, en esta dislocación, en esto, hay mucho trabajo que el Estado no se ha animado a hacer, porque claro, también tienes a salud y el IRIS y cada quien, el Ministerio de Salud, perdón, y la parte, lo que es de salud y lo que es caramba, se me olvidó el nombre, el CIS, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también son como previos independientes, cada quien manejaba a su manera, y desde los mismos, estas mismas instituciones o estas mismas áreas, cada quien se pelea entre sí, digamos, uno no quiere integrarse con el otro porque también tienen pasivos que tienen que atender. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, es una buena tarea que hay que realizar y que, por ejemplo, veo yo que no necesitas un cambio constitucional para hacer esto. Hay temas de Estado que tenemos que buscar cómo solucionarlo más allá del tema constitucional. Permíteme que haya relacionado las dos cosas, ¿no? Muchas gracias. Bien, le damos ahora la última intervención a Javier. Adelante, Javier. Gracias, Walter. Bueno, para Carolina, para que nos comente sobre, hay que también considerar, y de hecho ya lo hemos considerado, el tema de los jóvenes, cómo los integramos al campo. No necesitan de organización, porque claramente vemos en federaciones, vemos asociaciones, cómo los integramos para que sean expuestos en el debate. Yo creo que los jóvenes no necesitan que los integremos, ¿no? Ustedes se integran solitos, ¿no? Y la ventaja de la juventud hoy día, más que nunca, es que tiene enormes mecanismos para hacer su voz presente, ¿no? Lo vimos en la forma más tradicional, en las marchas de noviembre, pero lo vemos todos los días en las redes, en el TikTok, en Instagram, en su propia participación, en cuestionamientos a los políticos, a los temas sociales. Yo creo que lo primero que hay que asegurar es que los jóvenes mantengan viva su voz, ¿no? No sé qué tipo de organización es la que corresponde a nuestro tiempo, ¿no? Ya no son pues las grandes federaciones o los clubes o los consejos de la juventud, sino son otras, y hay que, yo creo que los jóvenes saben hacer eso muy bien y no necesitan que les estemos dando espacios de participación. Los jóvenes toman los espacios de participación que se necesitan, y eso hay que no solo aceptarlo, sino agradecerlo, ¿no? Yo creo que todos necesitamos esas voces cuestionadoras de los jóvenes. Lo segundo es que los jóvenes son los portadores de la innovación, y yo creo que necesitamos sí generar muchos más espacios para escuchar las innovaciones que proponen los jóvenes, para darles espacio para que prueben, para que hagan experimentos, para que se junten entre sí, entre ellos y con otros, y prueben formas nuevas de hacer las cosas. Esa debería ser nuestra actitud como sociedad, como Estado, de apertura para con los jóvenes. Y para eso hay que tener unos lineamientos claros. Desgraciadamente las políticas de juventud que tenemos en el Perú de nuevo están pensadas en un joven promedio que vive en alguna ciudad del Perú, que por ejemplo es totalmente irrelevante para la situación que enfrentan los jóvenes rurales. Yo acabo de publicar un libro sobre juventud rural y en realidad los desafíos que enfrenta un joven rural son totalmente distintos a los que enfrenta un joven urbano, y ambos tienen enormes acciones de propuesta, participación, fiscalización, diálogo y control sobre sus autoridades, sobre los mayores, sobre sus sociedades. Yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer como país es que hemos invertido mucho en que hoy día los jóvenes peruanos y las jóvenes peruanas tengan un mucho mayor capital humano, están muy conectados, están muy empoderados, y tenemos que poner eso en valor, ¿no? Tenemos que permitir que eso se convierta en mejores propuestas, en innovaciones, en mejores formas de fiscalización de lo que hacemos los mayores, de lo que hace el Estado, de lo que hacen los privados, de lo que hace la sociedad. Entonces, yo sí creo que más bien hay que fomentar y activar más espacios para jóvenes, pero sobre todo desde los propios jóvenes. Yo creo que ustedes tienen mucho más que decir que nosotros sobre ello.
Gracias, Carolina, y con esto hemos cerrado el bloque de las intervenciones de los dos jóvenes panelistas. Ahora vamos a dar el paso a nuestro público, que ha hecho varias preguntas de diferentes regiones del país. Vamos a empezar con el Cusco. El joven Edgardo Jiménez pregunta a Carolina Trivelli. Primero, dice, felicitaciones por su ponencia. Dada la coyuntura de la pandemia y del conocimiento que usted tuvo en su gestión de los programas sociales, ¿cuál de estos programas considera usted que debería ser potenciado o relanzado para llegar a los sectores más pobres del país, sobre todo en las zonas rurales hoy día más afectadas fuertemente por el COVID-19? Yo creo que más que hablar de un programa en específico, lo que hay que hablar, lo que hay que identificar es cuál es el objetivo, ¿no? Si el objetivo es proteger a las poblaciones más vulnerables, bueno, hay que protegerlas con aquello que se requiera para protegerlas, ¿no? No hay que caer en el fetichismo del programa. Cada programa tiene su lógica y tiene su objetivo, y el tema es asegurar que pueda cumplir con el resultado. En el marco de una crisis económica para el mundo rural, por ejemplo, creo que el programa Haku Wiñay, que es un programa de inclusión económica, ha demostrado que logra resultados. Es costo eficiente, al Estado le conviene invertir en eso porque hace que las personas logren generarse ingresos para una salida sostenida de pobreza. Es un programa reconocido a nivel global, apostaría por hacerlo crecer, ¿no? Un poco ese programa. Sin embargo, también la crisis del año pasado nos mostró con enorme satisfacción el tremendo rol que juega un programa como Jaliwarma, ¿no? Un operador logístico que desde el Estado logra hacer compras públicas, ¿no? Y trasladarle recursos de primerísima necesidad como alimentos a organizaciones, a familias, con total transparencia y neutralidad, ¿no? Entonces, claro, Jaliwarma no fue pensado para eso, fue pensado para llevar alimento a las escuelas, pero vimos cómo ese instrumento se pudo reconvertir en este operador logístico que permitió atender una parte importante de las demandas durante la emergencia. Cada programa siempre se puede mejorar, siempre puede ser mejor, siempre tiene que aprender de sí mismo, siempre tiene que estar siendo criticado y evaluado para seguirse adaptando a los tiempos. Pero lo más importante es que tiene que demostrar que logra resultados. Pensión 65 les entrega el equivalente a 125 soles mensuales a adultos mayores en situación de pobreza extrema. Y la evaluación de impacto lo que dice es que esa pequeñísima cantidad le cambia la vida a esos adultos mayores, les permite mejorar alimentación, adquirir medicinas, abrigarse, pagar servicios públicos, ¿no? Eso es lo que tenemos que asegurar, que los programas hacen lo que tienen que hacer, que tienen un resultado concreto que podemos verificar y que lo hacen bien, y que además están insertos en un proceso de innovación permanente. Gracias, Carolina. A David, desde Lima, Carlos Santa Cruz hace la siguiente pregunta. La pandemia nos va a dejar un país endeudado. ¿Qué medidas debemos tomar para no incrementar nuestro déficit fiscal? Adelante, David. Sí, yo creo que en este escenario 2021 habría que hacer el esfuerzo de no plantear ningún tipo de medida de carácter tributario. Yo creo que la complejidad, digamos, que enfrentamos es bastante elevada y las riesgos y vulnerabilidades que enfrentan diferentes colectivos de la sociedad e incluso, digamos, en el segmento empresarial es importante, ¿no? Entonces, pero sí es un elemento de cuidado a mediano plazo, ¿ok? Y a mediano plazo sí va a ser importante trabajar este tema en dos aspectos. Yo creo que con mucha voluntad. El primero necesariamente tiene que venir por la parte de crecimiento económico. ¿Por qué menciono el tema crecimiento con el tema fiscal? Porque a la postre está todo relacionado, ¿no? Si no crece tu base tributaria, y si tu base tributaria no crece, no vas a poder recaudar lo suficiente. Si no creces, vas a tener que poner la cantidad de impuestos que seguramente en algún momento vas a tener que colocar, van a terminar siendo mayores. El daño, el sufrimiento que vamos a tener que enfrentar para ir pagando lo que hemos gastado, como no se ha gastado nunca, va a ser mayor. Entonces, si no arrancas los motores de crecimiento económico, apenas se puede.
con sectores que tengan esta capacidad de efecto multiplicador y que están al alcance de tu mano. Claro, si es que logras resolver algunos problemas sociales importantes, vas a tener bastante dificultad, ¿no? Y ahí me refiero fundamentalmente, por ejemplo, al tema minero. El tema minero lo tienes ahí, puede ayudar, digamos, hay proyectos de inversión privada muy, muy relevantes en el sector, que están y que tienen probabilidad de madurez en 3 años, 4 años, que justamente te da este espacio, digamos, para al menos por el lado de inversión, mientras estas empiezan a entrar en operación, pues te den esta facilidad o esta mitigación de política tributaria que tendrías que aplicar en algún momento. Sin crecimiento, el tema se complica aún más. Y recuerden que en las proyecciones oficiales hay aproximadamente 1,5 puntos del Producto Bruto Interno que no está cerrado, donde se señala que se van a tener que conseguir recursos de algún lado. Ese 1,5 puntos va a ser más complicado, va a ser más grande si la economía no crece. Entonces, yo partiría por ese lado antes de ponerme a pensar en el tipo de financiamiento tributario que se requeriría. ¿De acuerdo? O sea, crecimiento primero, impuestos que seguramente llegarán después. Muchas gracias, David. Desde Lima, Miguel de la Torre hace esta consulta a Carolina. ¿No le parece que el problema de valores en la familia es clave para formar gente nueva, niños y jóvenes con principios y con valores, con autoestima, y que se pregunten por un verdadero sentido de la vida y de compromiso con el país? Sin duda tenemos un problema social mucho mayor asociado a las prioridades y a lo que reconocemos como los comportamientos socialmente adecuados, ¿no? No creo que sea un problema de las familias, es un problema de la política pública también, ¿no? Un país que permite que algunos se salten la fila para vacunarse o que permite que un líder político se salga con la suya y evite una condena, o que unos empresarios tomen ventaja de su posición económica para hacer negocios con ganancias extraordinarias con el Estado. Eso va a afectar los valores de todos, ¿no? Y va a permitir y nos va a enseñar que podemos actuar así. Eso tiene que ver con la informalidad, ¿no? Y la falta de respeto y de civismo mínimo que tenemos en el Perú. Yo no le echaría la culpa de eso a las familias, porque los padres de esas familias y los niños de esas familias están expuestos a esa realidad, ¿no? En la cual si no actúas de esa forma, no existes en esta sociedad. Y yo creo que tenemos que cambiar y generar de nuevo un acuerdo social mucho más claro de qué país queremos ser y qué valores son los que vamos a priorizar como sociedad, ¿no? Eso después llegará, cada familia tiene sus formas de adaptarse, pero necesitamos enmarcar la acción individual de cada uno de nosotros en una acción nacional. Y para eso tenemos que reconocernos como una nación, que hoy día la verdad que cuesta creer que lo somos, ¿no? Gracias, Carolina. A David, Óscar Saldívar consulta: ¿qué debe hacerse en este momento de la pandemia para lograr construir o configurar una nueva situación post-pandemia? Si se logra que esta sea de lo mejor, se puede proponer y ejecutar mejores políticas que ayuden a construir un Perú más desarrollado. Sí, a ver, una pregunta bastante amplia, ¿no? Lo primero, hay que intentar salir de la pandemia, y bien, ¿de acuerdo? Hay una discusión amplia ahora respecto al tema de vacunas, como ustedes bien saben, el tema de contención que entra en juego al mismo tiempo. Estamos todavía enfrentando una segunda ola, y entonces yo creo que el tema de contención no acaba con la segunda ola, ¿no? Varios países en el mundo desarrollado han enfrentado 3 olas, algunos vienen con cuarta, con vacuna, con proceso de vacunación en marcha. Entonces, lo primero para pensar en la
la post-pandemia es trabajar bien esta, ¿no? No aprendimos bien de las cosas que se tenían que hacer en la primera. Bueno, ahora hay que aprender al menos de las cosas que hay que hacer en la segunda, y la primera es, creo yo que queda claro, es no bajar la guardia. Ponernos en el peor de los escenarios, ¿no? Respecto a cómo irán llegando las vacunas en su momento, que van a ser un elemento clave para regresar a la normalidad. A la normalidad, según dicen los expertos, no vamos a llegar hasta que tengamos el 75% de la población inmunizada. Y eso, Estados Unidos, su país grande, ¿ok? Todo indica que lo va a completar a finales de este año, comienzos del próximo, ¿no? En el otro constante, Europa va lento, ¿no? Entonces, la primera cuota de realismo, más allá de que tengamos algunos números auspiciosos respecto a la capacidad de vacunación que ha tenido el Perú en otras circunstancias, yo creo que es bueno tener ese optimismo, pero hay que tener un poquito de cuota de humildad, de si otros países, teniendo lo mejor en el ámbito logístico, vacunas disponibles, han ido más lentos, a Perú muy probablemente no va a ser tan optimista el asunto, pero hay que trabajar justamente por ello y estar bien preparados en toda esta etapa. Y menciono el tema prepandemia porque si esta no sale, si en cada ola hay un efecto no lineal sobre la caída o el desplome económico de muchas empresas. Lo que te dice la experiencia bueno, la única buena experiencia que se tiene, que es el de la gripe española, es que cada ola, al final, el impacto sobre la quiebra de empresas en términos proporcionales es mayor. Hoy tenemos, evidentemente, muchas empresas con respirador artificial, gracias al programa de Reactiva Perú. Otros tantos han ido creándolo en el camino. Pero en la medida que se produzcan estos esquemas de confinamiento, aunque sean pequeños, aunque sean más light, simplemente la sensación de que estos están ahí van a ir de alguna manera mellando tu capacidad productiva. Entonces hay primero que ver, tratar de salir lo menos dañado, con la menor cantidad de, perdón de la expresión, ¿no? de damnificados, ¿no? de esta crisis, para salir, y del impacto negativo que también va a tener nuestra matriz productiva, para saber cómo vamos a salir para adelante. Ya en la etapa post-pandemia, ya lo he dicho, ¿no? En la respuesta anterior, tenemos que pensar rápidamente y ahí se necesitan consensos, en aquellos sectores, nos gusten o no, que son justamente los más conflictivos, que nos pueden ayudar a dar ese primer impulso, ¿no? Inmediato, ¿no? Y ahí, perdonen que yo repita, porque no veo otros sectores que nos puedan contribuir rápidamente en las condiciones actuales, como es el minero, ¿no? El resto, efectivamente, hay que ver cosas, pero no va a ser tan rápido. De hecho, hoy, en esta pandemia, es el sector que está, de alguna manera, ayudando, va a ayudar en la parte fiscal, por supuesto, porque esta combinación de precios altos, ¿no? Debería ayudar justamente a aliviarnos en algo la caja fiscal. Hay empresas que van a empezar a pagar ya, ahora que estuvieron invirtiendo antes y estuvieron en el proceso de no pago tributario, ahora van a empezar a pagar. Entonces, debemos agarrarnos de ahí como esta tabla inicial que te ayuda a salir para que en paralelo puedas desempeñar o trabajar otras políticas sectoriales que te ayuden a que esta salida inicial, este despegue, pues pueda continuar, ¿no? David, aquí hay una pregunta también para Carolina, de acá de Madre de Dios, de Dalí Hurtado. Ella hace la siguiente consulta. Dice, los cambios que ustedes han planteado son sumamente importantes. El tema es cómo implementarlos sabiendo que el Perú tiene una fragilidad institucional absoluta y la corrupción atraviesa todas las instancias de la sociedad. ¿Cómo es posible revertir esta situación para implementar lo que ustedes nos están planteando? Gracias, Walter. Primero que nada, un saludo a los amigos de Madre de Dios, que están muy inundados, pobres. La mejor de las fuerzas para superar la situación de estos días, que está muy difícil por lo que se ve en las noticias. A ver, dos comentarios chiquitos ahí. Uno es tema de corrupción.
con mucha más transparencia de lo que tenemos ahora, creo que vamos a poder dar algunos pasos y con cero tolerancia, ¿no? En realidad no es aceptable ningún tipo de corrupción en donde estamos. Creo que como país ya deberíamos tener eso claro. Lo segundo es que muchas de las cosas que hemos dicho David y yo son grandes buenos deseos, ¿no? Y el diablo está en los detalles, en cómo se hace, ¿no? Julio Kotler, uno de nuestros grandes científicos sociales de los últimos años, siempre decía que uno siempre sueña con tener una escalera grande que nos permita hacer grandes transformaciones, pero que en realidad lo único que tenemos a mano son pequeñas escaleras, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es hacer un andamiaje complejo de muchas escaleras pequeñas, unas unidas a las otras, que nos permitan hacer el equivalente a esa gran escalera que queremos. David y yo hemos hablado de a dónde queremos que llegue esa escalera grande, ¿no? Y desgraciadamente no vamos a tener una escalera grande, pero sí tenemos muchas escaleras pequeñas. Y creo que el desafío está en cómo comenzamos a trabajar juntas esas escaleras pequeñas para poder movernos hacia donde queremos, ¿no? Sabiendo que a veces vamos a tener que tener unas escaleras que nos desvían un poquito, con las cuales se avanza poco, otras que tienen pocos peldaños bien, otras que tienen unos peldaños que están rotitos, pero bueno, como sociedad tenemos que ir transitando por esas escaleras pequeñas, unas sobre otras, para lograr la escalera grande. Y tenemos que ser claros que eso es lo que tenemos, ¿no? Y no estar siempre pensando, bueno, que si tuviéramos la escalera grande, llegaríamos en una, ¿no? Y si además la escalera fuera mecánica, subiríamos sin esfuerzo. No, no es. Solo tenemos escaleras chicas y varias de ellas un poco rotitas, un poquito venidas a menos, ¿no? Y está en nosotros poder usar eso que tenemos para tratar de reemplazar la escalera grande que no tenemos. Muchas gracias, Carolina, y me permito agradecerte. Aquí en Madre de Dios, a la pandemia se ha sumado el dengue, ahora las inundaciones. Hace unos días teníamos el problema en la frontera con los haitianos, pero el pueblo de Madre de Dios ha demostrado que tiene la fuerza, y los jóvenes, una gran solidaridad en todas estas semanas. Es algo que quiero mencionar porque creo que es un ejemplo concreto de cómo se construye un Perú mejor. También agradecerte por la mención al gran maestro, a Julio Kotler. Fue el profesor, realmente admiro, y eso de la escalera grande y chica, siempre la menciono acá en Suyaypacha. Hecho este comentario, quiero transmitirle otra pregunta a David, ya en la parte final. Es una pregunta que viene de parte de Miguel Becerra. Muchos partidos políticos están planteando ahora el cambio de la Constitución. ¿Tú consideras que si se da ese cambio debería cambiarse el capítulo económico? Y de ser el caso, ¿en qué aspectos debería darse ese cambio? ¿O no te parece que sería pertinente? Mira, yo no soy un experto constitucional, partamos de ahí. El debate, como lo comenté, se va a terminar dando. Pero yo considero que el marco constitucional que tenemos actual no ha sido explotado lo suficiente, tal cual está, en beneficio para construir una relación Estado y sociedad adecuada. Es cierto, ¿no? La Constitución, cada una, en cada parte del mundo y comparada con otras, tiene diferentes sesgos, ¿no? Los sesgos que en su momento trasladan o transmiten las fuerzas políticas que la construyen en su momento, porque así surgen las constituciones, ¿de acuerdo? Y es cierto también que, como toda constitución, y así sucede en cualquier parte del mundo, tiene que irse adaptando a los tiempos. Eso también es verdad, ¿de acuerdo? Pero lo que yo creo que siempre, cuando uno tiene que realizar algún tipo de cambio, ¿de acuerdo? Eso es por deformación académica, si quieren llamarlo así, y por tanto muy alejado quizás de lo que significa la política, requiere una valoración. No sé si los políticos lo harán, pero alguien, ¿no?, tiene que hacer ese trabajo de decir, oye, ¿qué cosas has podido hacer con esta Constitución y no has hecho en beneficio de esta conformación Estado y sociedad? ¿Vale? Que estamos diciendo que es un poco el centro, la base de las consecuencias al final socioeconómicas, institucionales, las crisis
morales, en fin, las cosas que se plantean como pregunta de este debate. Y lo otro que hay que comparar es, bueno, a ver, con lo que está proponiendo como cambio de constitución total o como capítulos puntuales, ¿qué cosa quieres cambiar? ¿Y qué tanto va a ser la diferencia? Y si va a ser la diferencia realmente respecto con lo que tienes hoy, ¿no? Y yo partiría con este tema que ha surgido, con algunas de las preguntas, ¿no? El tema de salud, el tema de pensiones, los temas de los programas de protección social, ¿no? ¿Qué tanto la posibilidad de crear, y ahí lo planteo de manera muy concreta, con propuestas que hacen algunos movimientos y partidos políticos, el desarrollo de empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, hacer más empresas. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer, por ejemplo, con algunas de las iniciativas ya estatales, ¿no? Que tienes, ¿no? Ahora en marcha y que no las has hecho y que la Constitución te permite y no las has trabajado, ¿no? Entonces, yo me plantearía esas preguntas básicas primero, ¿de acuerdo? Antes de plantear cambios drásticos, de cambio de constitución, de capítulo constitucional, de un capítulo específico en el ámbito económico, donde fuera, ¿de acuerdo? Yo creo que es importante plantearnos responsablemente esas preguntas previo a tomar cada paso. Ya la política pues después dirá por dónde va a ser finalmente el derrotero que seguiremos, ¿no? Muchas gracias, David. Bien, entramos a las dos últimas preguntas de nuestra videoconferencia. Una es también de Lima, de Walter Reynoso. Hace este comentario en relación a lo que nos presentó Carolina. Él dice, de la pobreza salimos también con educación. Agregaría investigación y servicio. Trabajar pensando en las lecciones que nos dejó la pandemia. Un ratito, que nos dejó la pandemia. Es necesario trazarse un plan en este sentido. Plan de educación digital para áreas urbanas y rurales. Mejorar las competencias digitales del ciudadano, que parte por comprender las tecnologías digitales. Carolina. Sin duda, el futuro es digital y tenemos que asegurar que todos los peruanos y peruanas estemos en condiciones de aprovechar ese futuro. Para eso necesitamos, para comenzar, que haya conectividad en todo el país y que todas las personas tengan acceso a un dispositivo mínimo que permita explorar esa conectividad. Dicho esto, con esto no es suficiente, se necesita un desarrollo de capacidades digitales y el desarrollo de un conjunto de servicios digitales que sean relevantes para la población. Ahí está casi todo por hacer, ¿no? No tiene que ver solamente con la educación, tiene que ver con el sector privado, con la oferta de servicios digitales y su calidad, tiene que ver con el gobierno abierto, tiene que ver con el gobierno digital, tiene que ver con organizaciones sociales construyéndose a partir de comunidades digitales, tiene que ver con el sistema financiero, tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, el tema digital es un tema transversal, no es un tema secuencial, digamos, eduquemos a los niños en capacidades digitales para que después se vuelvan ciudadanos digitales. Ya todos somos ciudadanos digitales de alguna manera, tenemos que asegurar que esa digitalización no genere nuevas brechas, no amplíe brechas existentes, y además que todos tengamos posibilidad de explorar ese proceso digital como parte de todas nuestras actividades diarias. Eso viene de todas maneras y en la medida que lo hagamos mejor, va a ser más inclusivo, va a ser más igualador y va a permitirnos distribuir mejor las oportunidades. Muchas gracias, Carolina. La última pregunta para David. ¿Por qué descartar un impuesto a la riqueza, como tan populistamente se viene proponiendo por algunas tiendas políticas? ¿Tú descartarías ese impuesto a la riqueza? Mira, antes de valorar, digamos, hay que poner un impuesto a la riqueza o no, nuevamente, yo iría a ver cómo están funcionando mi sistema tributario actual. Partiría por ahí, antes de entrar a un tema que es complicado, ¿no? Partamos de ahí. Y lo que te dicen los expertos en temas de impuesto a la riqueza, gente, vamos, como el propio Piketty o el propio Gabriel Zuckman, que son gente, bueno, que los leo, de hecho tengo algunos libros de ellos acá que hay que leer siempre
Si uno no lee, incluso aquellos que a veces no piensan exactamente igual como uno, pues no termina de entender qué es lo que está planteando. Emmanuel Sáez plantea cosas similares, pero lo que dicen claramente es que primero tienes que tener un impuesto a la renta funcionando bien, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienes que tener, un impuesto a la renta trabajando bien. Entonces, tu primera valoración es eso, ver los mejorados, ¿no? Tanto en exoneraciones, en beneficios, evasión, etcétera. Ahí tienes que focalizarte primero. Ver cómo está tu progresividad dentro del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Tanto de personas naturales como jurídicas. Yo creo que ahí está gran parte del trabajo. Luego, bueno, puedes plantear y ver si es necesario incorporar un impuesto a la riqueza. Luego, el impuesto a la riqueza tiene otro gran problema, que te lo plantean también estos mismos, estos son los tres que trabajan actualmente los temas, ¿no? Piketty, Zuckman y Sáez, que es el tema de que este es un tema global, ¿no? Es decir, impuesto a la riqueza que tú pones en un lado es capital que se te va a otra parte del mundo. Entonces son temas que también, teóricamente bien planteados, debiera ser de coordinación global, ¿de acuerdo? Entonces, tienes ahí dos aspectos, digamos, respecto a antes de plantearte ideas de este tipo. Sí, un impuesto a la riqueza suena muy bien, ¿no? Vende bastante, comulga muy bien con este concepto de los privilegios, en fin, o sea, sí, hay que poner impuestos, pero hay que plantearse primero cómo tiene su sistema tributario actual, cómo controla, cómo funciona, antes de siquiera pensar en dar un salto de este tipo, ¿no? Yo en particular, yo considero que no tiene cabida hoy, salvo que se quiera dar algún tipo de señal política, ¿no? Yo ahí sí ya me alejo un poquito porque, bueno, yo a veces tampoco, las señales quizás no las interpreto muchas veces bien, pero yo iría primero a analizar, como siempre, qué cosa es lo que te da tu sistema tributario antes de plantearte ideas que pueden tener un problema, sobre todo entendiendo que Perú no juega solo, ¿no? Perú está integrado en un esquema que funciona globalmente. Entonces, los tributos al final se mueven globalmente. Muchas gracias, David. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final de este bloque central, que era pues la presentación tanto de Carolina como de David, a quienes agradecemos de una manera muy especial por compartir sus importantes reflexiones y aportes para tener más luces en este país en crisis. Gracias, Carolina, realmente eres un ejemplo para todos los peruanos y las peruanas de capacidad, de compromiso con nuestro país. Y por supuesto, tú, David, también te agradecemos de una manera muy particular, porque creo que ya estás de madrugada allá en España, por la diferencia horaria, y te has dado tiempo para estar con los jóvenes peruanos compartiendo en la distancia. Sinceramente, a nombre de Suya y Pacha, les agradecemos. Queremos que todavía sigan compartiendo con nosotros. Vamos a invitarlos a otras videoconferencias, porque aquí estamos haciendo un trabajo muy importante por los jóvenes. Jóvenes como Carolina y como Javier, a quien también expresamos nuestro profundo agradecimiento por sus comentarios, sus preguntas, y por supuesto a todos los que nos han acompañado. Quiero, antes de cerrar, porque ahora vamos a tener como postre intelectual, un pequeño video donde se van a dar testimonios de que los peruanos sí podemos cambiar. Pero antes de entrar al video, quiero anunciarles que el 24 de marzo estaremos con nuestro tercer webinar de nuestra primera temporada, donde vamos a hablar ya de la parte política, ¿no? Los candidatos que necesitamos y que queremos como país, los partidos políticos que requiere este país, pero no pensando en los políticos como candidatos, sino pensando en las propuestas, en los programas, como dijo Carolina, y discutir. Este va a ser un webinar distinto, porque de la Sierra y de la Costa intercambien sobre las propuestas políticas que hoy, digamos, se están planteando, pero mirando, como digo, a los temas de fondo en lo que es el futuro político que se va a decidir, pues, en abril próximo. Bien, también quiero concluir,
favor, invitando a todos los jóvenes y los no tan jóvenes a que participen en Suya y Pacha, en 2051 más Perú, Suya y Pacha, porque aquí realmente necesitamos la cooperación de todos. Esta es una iniciativa que se construye a puro pulso. Quisiéramos que de alguna forma ustedes pueden colaborar. Para ello pueden contactarse con nosotros en nuestra página web, en nuestras redes sociales, donde vamos a poder detallar de qué manera podrían colaborar con esta iniciativa. Muy bien, dicho todo esto, vamos a despedirnos. Aquí yo doy mis palabras de despedida. Gracias, Carolina, gracias, David. Para que duerman tranquilos todos, vean el video, por favor. Es un video de pura esperanza, donde realmente vemos que en el Perú hay de manera anónima héroes que construyen este país desde lo más profundo y que merece ver su experiencia. Muchas gracias a todos y cerramos con el video. Hasta el próximo webinar. Gracias. A lo largo del mundo abundan poblados de escasos recursos. Un tercio de la población global vive en extrema pobreza. Más del 60% de la población no cuenta con acceso a Internet. El acceso a oportunidades de desarrollo y emprendimiento son muy limitadas. Hoy, finalmente, la tecnología puede resolver este problema. Wike ha creado uCloudNet, un sistema de bajo costo que utiliza hardware y software para reemplazar al Internet como único medio de acceso a la era digital. Después de 4 años de trabajo hemos creado uCloud, un portal de contenido multimedia personalizable que funciona como biblioteca virtual, y a su vez hemos desarrollado la tecnología uCloudKit, el primer servidor multimedia portátil de bajo costo y fácil replicación, diseñado para trabajar de forma descentralizada para lograr que el sistema uCloudNet funcione de manera óptima, incluso en ubicaciones remotas, sin requerir de una conexión a Internet. Desplegando grandes nubes de Wi-Fi en zonas remotas para brindar acceso confiable y libre de costo a contenido y herramientas digitales en todo formato, alineadas a educación, bienestar, noticias, cultura, desarrollo sostenible, deportes y mucho más. Nuestra solución permitirá romper hoy la brecha de acceso a la era digital y ayudará a los usuarios a potenciar su educación, descubrir nuevos intereses, alfabetizarse, desarrollar habilidades esenciales, mantenerse bien informados, inspirarse, empoderarse y cambiar sus vidas. uCloudNet funciona en cualquier dispositivo, evita el acceso a contenido riesgoso, mientras garantiza una experiencia amigable para todos los usuarios y es compatible con otras apps y servicios. Somos Wike. Únete al movimiento. Conectemos a los desconectados con un mundo de oportunidades.